Listo, muchas gracias, doctora. Bueno, pues hago la introducción. Estamos con la doctora Angélica Rivero Rosas. A nombre de la revista Redes, le doy las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y como le comentaba, la revista Redes pretende difundir al público en general información sobre el estudio de problemáticas sociales y de la salud en un lenguaje más cotidiano, más para el público general, de tal manera que podamos informar de estas problemáticas y por supuesto que tenga respaldo científico. Para este número, pues hemos decidido invitarla a usted, ya que nos ha parecido sumamente interesante el trabajo que presentó en el primer foro de psicología clínica, que me parece que se llama Hacia la comprensión de las necesidades psicológicas en la pandemia. Y bueno, quisiera realizarle preguntas para compartir con nuestros lectores. Muchas gracias, Adelante. doctora. Primero, ¿podría compartirnos sobre su experiencia profesional en el estudio de psicología y fenómenos de la salud? Claro que sí. Bueno, yo me formé en el área de salud, especialmente trabajando problemas relacionados con el ámbito hospitalario, el estrés y diagnósticos como la hipertensión de bata blanca o hipertensión reactiva. Es decir, expresiones fisiológicas que suelen estar relacionadas con deterioros en problemas físicos de la salud. Entonces, el estudio en estos ámbitos que están relacionados no solo con personas que están enfrentando un diagnóstico médico, sino también con la relación que establecen con los prestadores de servicios de salud, eh, te permite ver un panorama muy amplio acerca de cómo son estas interacciones. No son solo de la persona con su enfermedad y su entorno, sino que tienen que ver con aspectos más amplios relacionados con sus experiencias, relacionados con las expectativas que tienen al respecto de un servicio o un cuidado que pueden tener, y también con aspectos más amplios de su funcionamiento, como el laboral o el familiar. Entonces, al respecto de la salud tenemos una interrelación en la que, aunque en ocasiones queremos separar los ámbitos muy específicos y muy apropiados a solo un aspecto de su realidad, lo que topamos es que los diferentes ámbitos de su realidad están incidiendo en estos problemas que llamamos de salud mental y que inciden y que también es física. Claro, claro, gracias, doctora. Y con base en esto que nos comenta de cómo influye el ambiente y otros factores en la salud física y psicológica de las personas que usted recibe, o con las que interviene o con quienes investiga, ¿qué necesidades de salud psicológica han surgido en la sociedad mexicana a partir de esta pandemia? Bueno, es justo por la condición de pandemia, tenemos cambios en el continuo de salud a enfermedad. Se han requerido de manera prácticamente inmediata, para muchas personas, literalmente de un día para otro, ajustes muy importantes acerca de su comportamiento. Desarrollar nuevas rutinas y hábitos, el uso de medidas de protección que, que pueden resultar muy incómodas, como el uso de cubrebocas u otras medidas preventivas como el lavado continuo de manos, el mantenimiento del espacio laboral y del hogar en condiciones con exigencias mucho más demandantes, con una dimensión de riesgo muy importante acerca de la posibilidad de falla o de descuido en ellas, eh, que nos llevan a modificaciones que impactan aspectos muy cotidianos del funcionamiento, cómo son nuestros ciclos de sueño y vigilia, cómo convivimos con los más cercanos y con otras personas a nuestro alrededor, qué esperamos de ellos y también de nosotros. Y debido al poco espacio para el desarrollo de estos hábitos, esto generó
problemas cotidianos que pueden empujarnos hacia formas que ya podríamos considerar más graves y que pueden desencadenar en eh, enfermedades o empeorarlas, ya en un funcionamiento alterado o que dificulta nuestra adaptación. Por ejemplo, fueron muy comunes las inversiones de los ciclos de sueño y vigilia. La gente empezaba a tener problemas para dormir. Fueron muy comunes también las dificultades de concentración. Las personas empezaban a distraerse con mucho mayor facilidad, aún estando en horarios en los que normalmente pueden funcionar mucho mejor, pero que tenía que ver con que lo hacían en otros lugares, lo hacían en otros espacios. Por ejemplo, el espacio áulico, que si bien los alumnos suelen distraerse, es muy diferente la posibilidad de distracción en un salón que en sus hogares. También encontramos problemas en las expectativas laborales que se depositan sobre los trabajadores, porque es fácil tener la noción de que si la gente está en su casa no está trabajando. Y entonces se recrudecieron algunos elementos de control y de exigencia sobre los resultados que también tuvieron una afectación en el manejo del tiempo libre y del descanso. Entonces, esto fue amplio de una manera, yo creo que nunca antes vista, al menos para quienes estamos vivos el día de hoy. ¿Y qué tanto se convirtieron en problemas de salud mental o de adaptación? Depende de manera muy importante de las capacidades con las que se contaban antes de entrar a este periodo. Por ejemplo, quienes ya contaban con una buena tolerancia a la incertidumbre o tolerancia al malestar emocional o capacidad para manejar pérdidas, que son más hábiles en identificar y considerar las necesidades de otras personas junto con las propias para tomar decisiones o para comunicarse, pudieron adaptarse mucho más rápido a estas nuevas condiciones. Quienes no serían, por supuesto, los que enfrentarían las consecuencias que nos siguen preocupando al día de hoy, a más de un año. Sí, claro. Y bueno, de esto que me comenta, aunque es de manera, entiendo que nos comenta que es de manera general, estas consecuencias que todo el mundo hemos vivido una u otra y de manera diferente, ¿hay algún grupo etario, de género, que hayas, de una cierta condición social, que haya sufrido más estas consecuencias? Fíjate que en esto sí tienes razón, estamos claro que nos afecta a todos, pero esto primero afecta más a quienes ya estaban en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, psicológica, física, social o económica, pero también va a afectar de manera muy marcada a quienes estaban involucrados en actividades de cuidado. Entonces, esto particularmente afecta al personal de salud, quienes están en un ámbito hospitalario y se carga también un poco más en las mujeres porque son quienes tradicionalmente toman roles de cuidado y las exigencias del cuidado y de mantener el cuidado y hasta de preservar la salud son mucho mayores. Tenemos también problemas de estigma, por ejemplo, con el personal de salud. Esto lo vimos mucho al principio de la pandemia y fue algo que nos llamó la atención porque lo vimos en latitudes del mundo muy diferentes. Este, este miedo acerca de la posibilidad de contagio y la ironía de agresiones en contra de las personas de quienes vamos a depender en caso de enfermarnos en realidad. Entonces, esto, por supuesto, fue un tema eh, que, que nos llamó mucho la atención acerca de cómo protegemos a estas personas. Y en el caso de las mujeres, algo que se ha estado destacando muchísimo es el aumento
que tenemos en violencia, principalmente doméstica, y suponemos que tenemos un subregistro porque en general es algo que se denuncia poco. O sea, se denuncia mucho menos de lo que en realidad ocurre. Así que la situación con todo esto es las intersecciones que tenemos en condiciones vulnerantes. Por ejemplo, familias donde ya había necesidades importantes porque eran familias con problemas de convivencia desde antes de empezar este problema, familias donde alguno de los miembros tiene un diagnóstico o necesidades especiales que se ven mucho más limitadas en las posibilidades de atención, la presencia de hijos pequeños que también vieron cambiadas radicalmente su cotidianidad y la atención a las necesidades académicas. Hombres, por ejemplo, que tenían vulnerabilidades previas en salud mental o emocional y que están dedicados a actividades del cuidado, adicciones o situaciones de privación de la libertad. Digamos que nos hace un mosaico muy variado de aspectos preocupantes que, digamos, nos hablan de una intensificación del malestar por este añadido de cambio en las condiciones, de cambio en las habilidades de comportamiento para poder responder a esas nuevas necesidades, y que se han convertido en algunos de los focos rojos sobre los que se ha puesto más atención a la salud. Por ejemplo, hemos visto, quizás como nunca antes, una disposición de sistemas de redes de apoyo para el personal sanitario, para el personal de salud, pero también para la población en general y también para la atención a la violencia y aspectos de género. Son solo algunos de los aspectos sobre lo más llamativo, pero lo demás permanece. Y no es tanto que sea de este momento, sino que se ha recrudecido. Sí, claro, por supuesto. Creo que me parece importante esto que menciona de el personal de salud, mujeres, ¿no? Que quizá no, en general no podríamos pensar, por ejemplo, el personal de salud, que son un grupo vulnerable, pero me parece muy, muy interesante esto que dice, que sí lo son, ¿no? Por el estigma, por el cansancio, por los casos que ven, etcétera. Nosotros como profesionales de salud podemos identificar cuando hay necesidades psicológicas, pero ¿cómo pueden hacer las personas que no tienen formación en psicología para saber que hay una necesidad psicológica que necesita, valga la redundancia, ser atendida? Eh, Esta es una pregunta muy interesante porque además estamos en un medio cultural que no favorece mucho el reconocimiento de la necesidad de atención a la salud mental. Topamos con muchos retos acerca de cuándo pedir apoyo y qué es lo que implica pedir apoyo. Digamos que las personas tratamos de resolver las diferentes situaciones que enfrentamos y que nos generan malestar y desarrollamos estrategias que normalmente nos funcionan y nos permiten manejar nuestra vida de una manera que es aceptable. Sin embargo, hay una dificultad particular con esto que puede hacer menos visible para alguien la necesidad de ayuda. Y es que podemos tener nociones acerca de que pedir ayuda implica debilidad o implica riesgos a mi libertad para tomar decisiones, o va a implicar un descubrimiento terriblemente desagradable acerca de mi inadecuación, algo que tampoco quiero saber. Entonces, este tipo de limitantes se ven muy beneficiadas justamente del trabajo que hacen ustedes acerca de difundir cómo esto es algo que se puede manejar y que es importante saber pedir ayuda. Si bien estas formas
de resolver nuestros propios problemas, suelen servirnos para la mayoría de las situaciones. Algo que podemos notar es que lo que nos había servido para cierto tipo de situaciones, ahora ya no está sirviendo. Lo que es más, incluso puede estar resultando contraproducente. Las condiciones han cambiado. Y nuestras estrategias viejas ya no nos están sirviendo más. Otra situación que es muy limitante es que algunas de estas estrategias nos están sirviendo más a la evitación de malestar que al alcance de metas valiosas o a la preservación de esas metas valiosas para la persona. Un ejemplo de esto son las adicciones. Cualquier tipo de adicción, y además ahora están más disponibles porque estamos en casa. Así que algunos de los criterios que pueden servir a las personas para notar esta necesidad es, primero, este malestar no está mejorando con el paso del tiempo. Y eso ya nos dice la estrategia no nos está sirviendo. Otra cosa que podemos notar es que no me gusta lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando, y por más que trato de hacer cambios, esos resultados son frustrantes. No es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba. Y tercero, lo que estoy haciendo, por ejemplo, ver la televisión todo el día, comprar cosas que no necesito, no solo no me acerca a lo que yo quiero y valoro, a lo que quiero lograr, sino que al contrario, me está alejando y me está haciendo más difíciles todavía las actividades a las que estoy comprometido o que son relevantes para mí. Estos elementos a menudo se pueden acompañar también de un estado de ánimo en el que pareciera que ya no me importa. Y eso es algo que generalmente es desagradable para la persona, que las cosas que antes le parecían importantes y que lo motivaban a hacer algo, ahora simplemente parece que está desconectado de ellas. Y ese también es otro indicador de está pasando algo. Generalmente es mucho más claro el indicador de insoportabilidad, es que ya no puedo más, es que no sé qué hacer con esto, es terrible lo que siento, pero estos otros elementos a menudo son más sutiles en términos de la activación que generan, pero también nos están marcando que algo está empezando a deteriorarse. Y entre más pronto lo podamos atender, es mucho mejor. Así permitimos que esta desconexión de las personas que queremos, de las actividades que me gustan, de la forma en la que me gusta participar y funcionar en mi vida, se vaya consolidando. Digamos que es mucho más sencillo trabajar en cuanto esto empieza que cuando ya llevo un rato estando así. Claro, gracias doctora, y gracias por puntualizarlo, porque si bien es en general, me parece que es importante y puede ayudar a las personas a darse cuenta de esto que menciona, les puede ayudar para ser más conscientes de que quizá haya una necesidad psicológica que atender. Con base en esto que dice y en lo que recuerdo que dijo en el foro, usted hablaba de hábitos de autocuidado. ¿Cómo podemos informarnos de estos hábitos de autocuidado y cómo podemos aplicarlos? Ok. Afortunadamente hay mucha información disponible. Hablábamos de estos esfuerzos que se han dirigido a muy diferentes niveles. Y un primer nivel muy natural de búsqueda de apoyo es la autoayuda. Es decir, estas formas de autocuidado. ¿Cómo puedo yo informarme de las posibilidades y de las herramientas que me pueden servir para mejorar algunas de estas situaciones? Y la UNAM hace un trabajo muy importante a través de sus servicios de divulgación y también del trabajo que se hacen en diferentes facultades, en medicina, en psicología, que también están en colaboración con los institutos, como el Instituto Nacional de Psiquiatría y organismos como la OMS y la OPS,
Y también el gobierno de la Ciudad de México está subiendo información con videos, infografías, que si nosotros incluimos los nombres de estas instituciones y términos como COVID o salud mental, pueden arrojarnos una variedad bastante pertinente acerca de los problemas más comunes que se han identificado y que nos pueden ayudar mucho. Y esta información es actualizada, es interesante y está puesta de una manera muy atractiva y muy clara en temas como protección de la salud, resiliencia, manejo del tiempo, cuidado del sueño, manejo de emociones, entre muchos otros temas como apoyo a mis hijos pequeños. Ahora, algo que no podría no mencionar, estamos en un momento preocupante y eso ha generado una cantidad tremenda de información que no siempre tiene las mejores intenciones o la mejor calidad. Y entonces es importante que contemos con estrategias para poder separar la información útil de la información que tiene que ver más con mitos o con aspectos que incluso pueden hacernos daño, que también están ahí en las redes, en Internet. Así que algunas estrategias que nos pueden ayudar es verificar la fuente, que provenga de una organización dedicada a estos asuntos o bien de personas formadas y dedicadas al estudio y la atención de sus temas. Y que estén formadas de manera tal que podamos identificarlas rápidamente, porque es, es sencillo hablar a partir de la experiencia personal y generalmente se hace con una buena intención, pero en ausencia de esta fundamentación teórica, metodológica, que permita reconocer qué es lo que es más confiable, lo que es más creíble, muchas cosas pueden aparecer creíbles y confusas y generarnos una situación de mucho malestar y de confusión porque vamos a encontrar información contradictoria, en ocasiones muy contradictoria. Así que eso es algo que nos puede ayudar y también, y en ocasiones no siempre tenemos la formación o las herramientas para poder reconocerlos. Algunas de estas páginas incluyen chats también que están justamente para responder este tipo de dudas, para dar un servicio a la comunidad y canalizar a las instancias más apropiadas para ayudar con problemas específicos y también tenemos herramientas de tamizajes. Por ejemplo, está la página de Mi Salud también es mental, que nos ayuda a identificar qué necesidades son las más relevantes y a dónde se pueden dirigir las personas. Y eso ayuda mucho a contar con una variedad de herramientas, porque las necesidades también son muy cambiantes aún para la misma persona en diferentes momentos. Ahora, estas herramientas están ahí, pero el poder aplicar estas herramientas de autocuidado requiere desarrollar hábitos, que es justo lo que mencionabas. Y esto desarrollar un hábito es difícil, es especialmente un hábito con el que estamos iniciando suele costar mucho trabajo, especialmente los hábitos saludables. Es algo que ya enfrentábamos en los escenarios de salud. Pero hay varias formas en las que nos podemos apoyar para esto. Una primera es compartir el hábito, de manera que el hábito esté al mismo tiempo motivado por nuestra intención de querer pasar un tiempo con alguien que nos agrada y con quien disfrutamos estar. Entonces, esta motivación compartida ayuda a que el hábito pueda establecerse y podemos compartirlo además ahora a distancia. En eso nos ayudan mucho las nuevas tecnologías. Eh, otro es, Otra estrategia es planear condiciones para que el nuevo hábito
se establezca antes de otros hábitos ya establecidos. Entonces, por ejemplo, si tenemos hábitos ya muy bien establecidos como nuestra rutina de la mañana al despertar, ese es un buen momento para establecer antes de lo que solemos hacer. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestro consumo de fibra, que es un elemento importante en estos días, eh, puedo incluir los alimentos altos en fibra antes de los que suelo. Si yo necesito hacer el hábito de empezar a trabajar en actividades que suelo procrastinar. Por ejemplo, para los alumnos algunas tareas o las tesis, que suele ser un aspecto algo temible. Y yo suelo empezar mi mañana revisando alguna página de redes sociales. Ok, voy a dedicar un tiempo y una meta que sea razonable para mí antes de poder dedicar un tiempo a esto. Entonces, la idea es, tal vez no sea un buen hábito estar en las redes sociales, pero es un hábito que pueda utilizar para eh, fortalecer estos nuevos hábitos como un premio. Entonces, antes de aspirar a eliminarlos por completo, que tal vez no sea realista, puedo establecer un tiempo para hacerlos después de haber alcanzado ciertas metas. Y otra estrategia que nos ayuda con los nuevos hábitos es visualizar cómo me siento después de lograrlos. Por ejemplo, cómo me siento en mi día cuando me liberé de ese pendiente, ese alivio y ese realmente poder disfrutar las actividades porque ya sé que esto que tenía pendiente ya no lo tengo. Poder sentirme con más energía o con un mejor humor, por ejemplo, cuando logré hacer ejercicio ese día, o poder dormir mejor o poder sentirme orgulloso de mí mismo porque logré hacer algo nuevo que me conviene y que me ayuda a estar mejor conmigo, que mejora mi autoeficacia, que mejora mi autoestima, que mejora la confianza que puedo tener en que puedo lograr y hacer actividades que aunque no sean muy cómodas o muy agradables, puedo hacerlas. Y eso nos ayuda mucho también a mejorar nuestra relación con nuestros hábitos con nosotros y con quienes nos rodean. Ok, muchas gracias, doctora. Así es complicado, como usted dice, generar nuevos hábitos, más cuando quizá no estamos muy acostumbrados a ellos, cuando estamos en una pandemia, precisamente, que es diferente a generar hábitos en una situación, digamos, cotidiana que en una pandemia, ¿no? Sin embargo, muchas gracias por darnos esta opinión profesional, como dice, con base científica y por lo que entiendo también es paso a paso, ¿no? Es gradual y con apoyo de las personas que están cercanas a nosotros, que nos vamos, digamos, como retroalimentando, apoyando, animando para poco a poco ir creando estos hábitos pues sanos de autocuidado. Y hablando de estos hábitos y de cómo puede ser complejo crearlos, ¿usted cree que por la nueva dinámica de la pandemia, de lo que estamos viviendo, cree que haya efectos psicológicos importantes a largo plazo? Sí, y podríamos decir que para bien y para mal. Tenemos mucho trabajo que hacer para procurar que sean lo menos negativos posibles. Y entre los que estamos temiendo es un deterioro importante de capacidades para lidiar con lo incierto, lidiar con necesidades que son diferentes y que son cambiantes. Y en las personas que se han visto afectadas por la enfermedad, estamos observando secuelas que son relativamente desconocidas, tanto para las familias como para la comunidad de salud, especialmente de tipo respiratorio. Y en general, la sintomatología de tipo respiratorio guarda una asociación muy importante también con problemas de ansiedad. Estas otras situaciones que
Otras secuelas que podemos enfrentar tienen que ver con el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar y de género, porque son situaciones que generan secuelas importantes no solo para quienes están directamente involucrados, sino también para los seres queridos y para la comunidad. Entonces, en ese sentido, estas formas también de exposición pueden generar secuelas y nuevos retos. Las pérdidas, por ejemplo, del empleo, de recursos, pero por supuesto la pérdida también de personas, pueden generar cambios que funcionan como parteaguas radicales en la vida. Y si no se cuenta con buenos recursos o buenas oportunidades de apoyo profesional para poder desarrollarlos, podríamos ver una intensificación de este tipo de formas de problemas psicológicos y de malestar. Ahora, hace un momento yo decía secuelas para bien y para mal, y tenemos entonces también un para bien, Ujú. que tiene que ver con si podríamos esperar algo bueno de este tipo de situaciones. La mayoría de los estudios llegan a la conclusión de que no. Sin embargo, hubo las condiciones en las que se han estudiado las secuelas de eh, situaciones de cuarentena, como la que estamos viviendo, han, eh, ponen mucha atención e identifican dificultades como estrés postraumático, estigma, trastornos de ansiedad, enojo, depresión, etc. Sin embargo, algunos estudios, especialmente con los procesos más largos de cuarentena, identificaron también alivio e incluso sensación de alegría. Y lo que hemos a un nivel menor, pero está ahí, ese resultado estuvo ahí. Lo que hemos identificado nosotros es que esta situación ha sido tan prolongada que también ha permitido un desarrollo y consolidación de recursos que han obligado a formas de adaptación e incluso mejorías en diferentes ámbitos del funcionamiento. Entonces, hemos observado que en algunas familias, y los alumnos nos hablan de esto, han desarrollado estrategias de comunicación y de negociación que antes no se habían visto orillados a desarrollar. Familias que ahora también tenemos que se llevan mejor y que funcionan con más equidad y colaboración acerca de, están participando todos en estas actividades de las medidas que se tienen que tomar con el manejo de alimentos y de sanidad del hogar, por ejemplo. Algunos profesores nos han expresado que se sienten menos estresados, que tienen más tiempo para preparar sus clases o que se sienten más disponibles para sus estudiantes. Y cuando preguntamos a alumnos lo mejor y lo peor que han identificado en la pandemia, el porcentaje de lo mejor acerca de mejoras en la convivencia con sus familias sobrepasaba casi por 9 puntos porcentuales a lo peor, que tiene que ver con una sensación de pérdida de oportunidades de formación en el caso de los estudiantes. También tenemos personas que nos dicen que finalmente están teniendo un buen cuidado de su alimentación, que a menudo se veía muy descuidado, que se sienten más seguros y que están haciendo un ahorro importante de no tener que estarse trasladando largas distancias por periodos largos y estresantes, sobre todo en la Ciudad de México, que retomaron sus hobbies o que desarrollaron nuevos hobbies o que por fin están logrando mantenerse haciendo ejercicio. Entonces, yo diría que estos aspectos también son relevantes y nos ayudan a visualizar un futuro que tiene también aspectos alentadores, más prácticos sobre nuestras actividades, más sensible y considerado con el medio ambiente y más inteligente también acerca de
cómo podemos preservar nuestra productividad y conciliar mejor las necesidades personales de las familias, de nuestro entorno y preservar cuál es nuestra función como universitarios, como trabajadores, como padres, como estudiantes. En ese sentido, creo que invita también a una reflexión acerca de y cómo podemos funcionar aprovechando todo lo que hemos aprendido de una situación como esta. Entonces, Sí, muy interesante porque es cierto, ¿no? Lo que normalmente vemos en redes sociales son opiniones bastante negativas, algunas certeras, otras no tanto, pero hablan de los efectos de la ansiedad, depresión, suicidios, etcétera, que a veces puede alimentar un panorama desalentador, pero es importante también saber que están estos recursos adaptativos positivos que usted menciona, de los que podemos sacar algo, ¿no? de esta pandemia, de los que estamos aprendiendo y finalmente como seres humanos que somos, sociales, nos estamos adaptando a esta nueva situación que a lo mejor puede ser común, que tambaleemos un poco porque es algo que no habíamos vivido. Como usted nos comenta, creo que nadie de los que estamos ahora vimos, o ni siquiera, creo que ya no vive nadie de los que experimentaron pandemias anteriores, la la fiebre más española reciente. sería la más parecida en duración, tal vez. Exacto, y creo que no hay muchos que puedan compartirnos de su experiencia, pero es importante saber por supuesto, una profesional, que también hay cosas positivas y que también hay recursos positivos que estamos ya desarrollando. También para contrastar con esto, estas noticias que vemos que a veces nos desalientan completamente. Bueno, doctora, ya para finalizar, ¿hay alguna otra información que nos pueda compartir, principalmente para el público general, que nos estará leyendo, que nos estará escuchando, que crea que es importante que ellos sepan? Eh, Quizás lo más importante sería recordarle a las personas que hay instituciones y personas que están dedicadas a esto, que son profesionales acerca del comportamiento y que su trabajo es apoyar a que puedan ser la mejor versión de sí mismos, para que puedan realmente desarrollar lo mejor de sí mismos y lo mejor de su capacidad para este momento y seguramente lo vamos a seguir necesitando en un futuro. Entonces, tolerar el malestar esperando hasta que esto se acabe y todo vuelva a ser como era antes, eh, puede ser algo difícil de lograr porque los cambios han sido importantes, porque los cambios han sido innegables. Y entonces, el acercarnos a un profesional no es alguien que nos va a juzgar ni nos va a decir qué hacer o nos va a dar instrucciones específicas sobre decisiones que son nuestras, que son de cada persona. Y eso es algo que vale la pena, es una oportunidad que vale la pena darnos para nosotros y para las personas que queremos, para el futuro que queremos también. Bien, pues muchas gracias, doctora Angélica Riveros. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Ha sido un gusto tenerla con nosotros en redes. Bueno, pues ahora voy a dar fin a la grabación. Muchas gracias, Leticia.